Un mexicano de 21 años está a punto de cerrar la temporada más histórica del ciclismo latinoamericano. Pero para entender lo que hizo Isaac del Toro en Verona ese 15 de octubre, primero tienes que saber contra qué récord estaba corriendo y por qué ese récord llevaba 53 años sin caer. En 1972, Eddy Merckx ganó 10 clásicas en una sola temporada. Merckx era el caníbal, el apodo que le pusieron porque no dejaba nada para nadie. El hombre que ganó el Tour de Francia 5 veces. El hombre que ganó el Giro de Italia 5 veces. El hombre que en su mejor año ganó el Tour, el Giro y la Vuelta en la misma temporada, como si las 3 grandes vueltas del mundo fueran un trámite. Cuando en 1972 llegó a 10 clásicas en un solo año, los periodistas italianos escribieron que ese récord duraría para siempre, que nadie volvería a ver ese nivel de dominancia en una sola temporada. Escribieron eso hace 53 años. Y durante 53 años, los mejores ciclistas del mundo, Indurain, Armstrong, Pogačar, habían pasado sin rozarlo siquiera. El récord de Merckx era de esos que se contemplan desde lejos, con respeto, sabiendo que no están hechos para ser igualados. Hasta octubre de 2025, porque Isaac del Toro llegó al Giro del Veneto el 15 de octubre con 9 clásicas ganadas en la temporada. Una más y el registro de Merckx caía. Una más y un mexicano de Ensenada, Baja California, borraba de los libros de historia al mayor ciclista que ha existido jamás. La carrera era el Giro del Veneto, 161 kilómetros de Vicenza a Verona, 5 subidas a la Torricella Massimiliana, una rampa de 3,2 kilómetros al 5,1%, que después de 120 kilómetros de carrera parte cualquier pelotón por la mitad. Y en la quinta vuelta, la última, es donde se decide todo. Pero antes de continuar, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para poder seguir trayéndote las mejores historias del ciclismo cada semana. Antes de que arrancara la retransmisión, Elia Viviani, 9 victorias en grandes vueltas, medallista olímpico, la leyenda italiana que ese día corría su última carrera profesional, ya había intentado meterse en la fuga y ya había sido absorbido por el pelotón. El público de Verona llevaba kilómetros esperando para despedirle, y Viviani, que podría haberse quedado tranquilo al final del grupo aguantando con dignidad, había decidido meterse en la fuga del día, porque Viviani siempre fue así, no sabía retirarse a media velocidad. Si era la última, que fuera la última de verdad. El UAE llevaba kilómetros controlando, y a 40 kilómetros de meta, con la fuga casada y el circuito de Verona por delante, la carrera empezaba de verdad. Florian Vermeersch marcaba el ritmo al frente del pelotón. Pavel Sivakov empezaba a preparar su trabajo. Tim Wellens esperaba su turno. El UAE había diseñado la carrera como una trampa que se iba cerrando subida a subida, y el circuito de Verona con sus 5 vueltas a la Torricella era el escenario perfecto para ejecutarla. No era un plan de emergencia, era un plan de precisión. Cada gregario tenía su momento, cada subida tenía su función, y al final de todo, cuando no quedara nadie capaz de responder, Isaac atacaría. Así de simple, así de brutal. El UAE fue afilando el pelotón subida tras subida. Cada vuelta al circuito dejaba menos corredores en el grupo principal. Vermeersch tiró hasta que no le quedó nada. Luego Wellens tomó el relevo y siguió destruyendo lo que quedaba de pelotón. Y en cada paso por la Torricella, el grupo se iba partiendo un poco más. Los que no tenían piernas suficientes para ese ritmo interminable iban cayendo uno a uno, sin dramatismo, simplemente desapareciendo de la cabeza de carrera como quien apaga una luz. Primera vuelta, 30 hombres. Segunda vuelta, 20. Tercera, 15. El circuito de Verona es así, no rompe de golpe, te va desgastando, te va quitando capas hasta que solo quedan los que realmente tienen algo especial ese día. Y el UAE llevaba 3 vueltas construyendo la trampa perfecta para la última. Cuando llegó la cuarta subida, Isaac ya sabía lo que iba a pasar. El equipo lo había diseñado así. Pavel Sivakov se puso al frente con un ritmo que no era para seleccionar, era para destruir. Cada pedalada del francés era una puerta que se cerraba para los rivales. Los que todavía aguantaban en el grupo empezaban a mirar con los ojos lo que sus piernas ya sabían, que no iban a llegar a la quinta vuelta en cabeza. Wellens se retiró cuando no le quedó más. Sivakov siguió tirando. El grupo llegó a la quinta y última subida reducido a una veintena de corredores. Todos agotados, todos sabiendo lo que iba a venir, todos sin poder evitarlo. Era el momento. Isaac lo leyó antes que nadie. A 10 kilómetros de meta, Isaac del Toro atacó. El único que pudo seguirle en un primer momento fue Romain Grégoire, el francés del Groupama FDJ.
Un buen escalador, un corredor en forma, un rival real. Gregoire no era un hombre sin palmarés. Era uno de los mejores corredores jóvenes de su generación. Alguien que había demostrado que podía aguantar a los mejores en las subidas más duras del calendario. Pero Isaac no atacó una sola vez, atacó dos. La primera vez, Gregoire aguantó, pegado a la rueda del mexicano, creyendo que podía sobrevivir hasta el final y lanzarse en el sprint. La segunda vez, sus piernas dijeron que no. No era falta de voluntad, era física pura. Cuando Isaac volvió a acelerar, el espacio entre los dos creció de 2 metros a 5, de 5 a 10, de 10 a 20. Y cuando la distancia llega a 20 metros en una subida así, ya no vuelve, ya no se cierra. El francés lo intentó, miró hacia adelante, vio cómo la espalda del mexicano se alejaba y supo que ese día no era el suyo. Detrás de Gregoire, el grupo perseguidor intentó organizarse, pero nunca llegó a funcionar de verdad. Cada corredor miraba al de al lado esperando que fuera el otro quien tirara. Y mientras se miraban y calculaban, Isaac se alejaba. Sivakov, que había trabajado hasta vaciarse completamente, todavía tenía energía suficiente para adelantar a todos en el sprint del grupo y hacerse con el segundo puesto. UAE 1-2 en la última carrera de la temporada. Abramsen del 1X fue tercero. Gregoire, que había seguido el primer ataque de Isaac, terminó séptimo. Eso lo dice todo. Pero lo que importaba estaba 10 kilómetros por delante, rodando solo hacia Verona. Y aquí hay que pararse en algo que dijo Isaac cuando cruzó la meta. No sentía que estuviera al 100%, pero el equipo siempre estuvo ahí para mí. No al 100%, con 9 clásicas ganadas en la temporada, con el cuerpo acumulando meses de esfuerzo, con el final de temporada encima. Isaac del Toro no se sentía al 100%, y aún así atacó a 10 kilómetros, aguantó solo, y ganó con más de 20 segundos de ventaja sobre el grupo. ¿Qué pasa cuando llega al 100%? Los números de lo que hizo Isaac en 2025 son para leerlos despacio. 7 clásicas italianas ganadas de las 11 que disputó, un 63% de efectividad que no tiene precedente en el ciclismo moderno. Victoria número 16 de la temporada total y la 10ª clásica del año, la que igualó el récord de Merckx de 1972. Un registro que había dormido intacto durante 53 años. Eddy Merckx puso esa marca cuando todavía no existía internet, cuando los ciclistas corrían sin potenciómetros ni datos, cuando el ciclismo era otro deporte completamente diferente. Y un mexicano de 21 años de Ensenada lo alcanzó en octubre de 2025 en las colinas de Verona. Primer mexicano en ganar esa carrera en más de un siglo de historia. 9º país en conseguirlo, junto a Italia, Bélgica, Francia, Países Bajos, Suiza, Alemania, España y Dinamarca. Y hay algo más que los números no cuentan. Isaac llegó a ese Giro del Veneto cargando meses que habrían hundido a cualquier otro corredor. Venía del Giro de Italia, donde lideró 11 días con la maglia rosa y ganó en Bormio cuando todos le daban por muerto, cuando Carapaz le había sacado más de un minuto y todo el mundo había escrito su obituario ciclista. Venía de la Copa Sabatini, donde cazó a 3 rivales en los últimos 500 metros. Venía del Giro del Emilia, donde le ganó a Pidcock, a Roglic y a Bernal en la subida de San Luca, como si aquello fuera un entrenamiento. Venía del Gran Piemonte, donde remontó 40 segundos atacando 17 kilómetros en solitario. Venía de semanas de carretera italiana que fueron construyendo algo que no aparece en las estadísticas, pero que cualquiera que le vio correr ese otoño podía sentir. La certeza de estar viendo a alguien que había entendido algo sobre este deporte que muy pocos entienden jamás. Que no estaba aprendiendo a ganar, que ya sabía. Isaac del Toro cerró la temporada de 2025 como número 3 del ranking mundial de la UCI, por detrás de Pogačar y Vingegaard. 2 hombres que llevan años dominando el ciclismo mundial con una consistencia que parecía imposible de alcanzar para cualquiera que llegara nuevo. Y un mexicano de 21 años que en su primer año completo de World Tour ganó 16 carreras, igualó a Merckx, fue subcampeón del Giro de Italia y terminó el año reconociendo que no se sentía al 100%. Lo que viene cuando llegue al 100% no lo puede calcular todavía nadie. Eddy Merckx tardó toda una carrera en construir lo que construyó. Isaac del Toro lleva 2 años en el pelotón profesional. Ese 15 de octubre de 2025, cuando Isaac cruzó la meta en Verona con los brazos en alto, y Elia Viviani terminaba en algún lugar de ese pelotón su última carrera como profesional, el ciclismo estaba haciendo algo que hace pocas veces: despedirse de una era y recibir a la siguiente en el mismo día. Viviani se iba, Del Toro llegaba, y la Torricella Massimiliana, que había visto pasar a cientos de ciclistas a lo largo de más de un siglo, había sido testigo de algo que no volvería a repetirse en mucho tiempo. Si todavía no le has dado like al video, hazlo ahora.
Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene con Isaac del Toro. Y déjame en comentarios, ¿cuántas victorias crees que puede acumular Isaac del Toro a lo largo de su carrera? ¿Cuándo crees que veremos caer el récord de Merckx definitivamente para siempre? Nos vemos en el próximo video.